Showman, comediante, virtuoso del monólogo y sutil comentarista de la realidad política nacional. Estos fueron algunos de los atributos profesionales del gran Tato Bores. Durante más de 30 años, incontables hogares argentinos esperaron cada semana con expectación el comienzo de su programa televisivo. Armado con el humor más inteligente, encarnó un personaje que le dio al público la posibilidad de afrontar con la risa y el humor los momentos más difíciles de la Argentina de las últimas décadas del siglo XX. Tato Bores diciendo los monólogos, creo que nadie los ha trabajado, los ha amasado como él, y tener conciencia de lo que significaba en la sociedad argentina con la cantidad de atropellos que hubo a la justicia, a la economía, a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos. O sea, Tato era un ciudadano ante todo y después un cómico de la nación. Él desarrolló una manera de hacer humor con la experiencia que lo llevó después a hacer televisión y mantenerse en la televisión más de 30 años, que es una cosa muy poco usual, creo que la única que ha ocurrido en nuestro país. El humor es una cosa muy, muy especial, muy específica, muy clara, que si lo mismo que hace Tato Bores lo quiere hacer otro, no lo puede hacer. No lo puede hacer, porque esa persona la amaban haciendo eso, ¿entendés? Vivíamos en dos piezas, en Córdoba y Libertad. Las cosas no eran como ahora. Éramos pibes criados en la calle. No había otra cosa, salvo aburrirse en casa mirando el techo. Entonces salíamos a la calle a jugar a la pelota en la cortada del Teatro Colón o a la bolita en Plaza Lavalle. Tato Bores se llamaba en realidad Mauricio Borenstein y nació en Buenos Aires el 27 de abril de 1927. Sus padres eran inmigrantes polacos que habían llegado recientemente a la Argentina. El establecimiento de la familia en el centro porteño resultó determinante para el destino artístico de Tato. Mi papá nace 9 meses después de la llegada de mi abuela, ¿no? Y era una familia muy humilde que vivía en el centro de la ciudad y en donde el esfuerzo se puso en el hermano mayor, que se transformó en ingeniero, del hijo mayor, perdón, y Tato, que era el del medio, de 3 hermanos, tipo que se hizo muy en la calle, muy del centro de la ciudad. Mi papá era bastante pillo, si querés. Contaba, por ejemplo, que se escapaba y se iba a la vuelta donde estaba el Templo Libertad a abrir las puertas de los autos, a agarrarse las propinas. Se agarraba propinas de la gente y mis abuelos no estaban enterados de que él hacía eso. Y, por ejemplo, una vez me contó que se escapó, se tiró por la ventana del colegio y se fue. Era bravo. Ustedes comprenderán que cuando tenía 21 años yo era un muchacho ambicioso. Andaba de acá para allá buscando un trabajo, pero sin suerte. Así es la vida del actor. Siempre anda detrás de un nuevo contrato. Quizás por eso vive la incertidumbre constante y se vuelve un individuo inseguro. El brillo de la vida nocturna de Buenos Aires ejerció sobre Tato Bores una atracción irresistible.
Hacia el final de su adolescencia consiguió un modesto empleo como asistente de una orquesta con el que buscaba vincularse al mundo del espectáculo. Seguro de su vocación artística, comenzó a formarse de una manera poco usual en el arte teatral. Tato, lo que entre otras muchas cosas tuvo de interesante es que es uno de esos artistas que hizo absolutamente todo el escalafón, ¿no? Desde los sectores más bajos hasta llegar a donde llegó, ¿no? Tato empezó como plomo de orquesta, era el que le llevaba los instrumentos a los músicos de la orquesta de Luis Rolero. Era una orquesta de jazz de la década del 40, que tocaba en la radio, que grababa discos y que fundamentalmente tocaba en confiterías y cabarets a la noche. Lo que pasa que, digamos, fue una cosa intuitiva y la formación fue el propio trabajo, no hubo estudios ahí. No, mi viejo no era un tipo que fue ni al conservatorio ni nada de eso, fue a la radio y fue al teatro, directo, a través de su vínculo con los músicos, se fue lanzando. Empezó a asomarse a algún escenario de la revista, que ese fue su origen teatral. Trabajó mucho, insistió mucho, aprendió mucho de sus mayores. Tato no tuvo, digamos, como la inmensa mayoría de los actores de esa época, un entrenamiento previo, digamos, no había demasiadas escuelas, salvo el conservatorio. El humor es algo difícil. En la vida solo tuve dos límites que me impuse a mí mismo. Por un lado, los temas, porque hay cuestiones como la de los desaparecidos, con las cuales no se puede hacer humor. La otra es el buen gusto. Nunca quise apartarme de él. Tato Bores debutó como actor cómico en el medio radiofónico. Su caracterización de Igor, un niño de origen judío, fue su primer éxito profesional. Poco después comenzó a trabajar en teatros de revista, principalmente en el Maipo. Allí hizo propias dos tradiciones teatrales que explotaría a lo largo de su carrera de una manera única: el monólogo y el humor político. La radio era lo que hoy es la televisión, digamos, ¿no? Ocupaba el centro de todos los hogares. Y entonces él mete ya a finales de la década del 40 un gran éxito, que era un personaje como de origen judío llamado Igor. El monólogo era característico, a la gente se impresionaba por el tema de que se acordara de todo, y cuando se olvidaba, él mismo se reía de olvidarse y le preguntaba al apuntador, digamos. Él había hecho un personaje de eso, digamos, y lo supo aprovechar muy bien. Hubo como la incorporación del sentido del humor a lo político, ¿no? Y de elementos del entertainment, del show, a lo político. ¿Y en qué tenía importancia? Ahí tenía toda la importancia. Con mi cara, yo le doy a cualquier situación un peso casi institucional, porque sé que soy una institución en la televisión argentina a la que vine a ser. Y en esto no va ni una gota de narcisismo. Esto me hace acordar el final del entrenamiento en la NASA. Yo fui el que sacó mayor puntaje, pero Neil Armstrong se puso tan mal que le dije: anda, te cedo mi lugar, total. Yo para entonces ya era Tato Bores. Durante la segunda mitad de la década de 1950, Tato Bores se vio en la necesidad de afirmarse profesionalmente y decidió incorporarse al incipiente medio televisivo. Fue entonces cuando creó el personaje que cada domingo supo animar el espíritu de los argentinos, haciendo humor sobre distintos aspectos de la realidad política y económica del país. Seguramente cuando yo nací se consolidó su vida familiar y se sintió como obligado a
Me dijo, yo dije, yo tenía que inventar algo, porque así no podíamos seguir. E inventó eso. Y curiosamente, en el final, cuando el hijo estaba enfermo, una de las cosas que le gustaba ver es esa película de Chaplin, de la vida de Chaplin, una película sobre la vida de Chaplin. Y había una escena que mi hijo me decía, mirá qué bien hecho que está esto, que era el momento en el que Chaplin, en un descanso de una filmación, entra a un depósito de utilerías y de cosas y compone en un segundo el personaje, ¿no? Él se sentía identificado con eso, con la cosa de haber compuesto una cosa que le duró y le sirvió toda la vida en un minuto, en un momento de inspiración y de, si querés, de necesidad y de locura y qué sé yo. En 1957, Tato Bores debutó en televisión, en Canal 7, dentro del programa Caras y Caretas, haciendo Tato y sus monólogos. Su guionista era el famoso humorista gráfico Landru. A partir de 1961 comenzó en Canal 9 con Tato siempre en domingo. Para entonces ya había tomado forma definitiva su emblemático personaje. Con frac, anteojos de marco ancho, una peluca y un habano, monologaba a altas velocidades, rodeado de teléfonos y secretarias. Si por mí fuera, yo haría una casa de gobierno grandota, pero bien grandota, y pondría adentro todos los ministerios. Y no como ahora que, si por ejemplo usted es presidente, Dios lo libre y guarde, y de repente tiene que hablar con un ministro, lo manda a llamar, y como el tipo está en otro edificio, tarda un rato, media hora, porque el tránsito no le permite llegar rápido. Cuando llega, resulta que hay un gobierno nuevo y no lo dejan entrar porque no lo conocen ya. Lo que él cuenta es que era un momento de enorme inestabilidad. Frondizi soportó una enorme cantidad de intentos de golpe de Estado y seguramente crisis ministeriales múltiples, y entonces todo el tiempo la sociedad tenía en la cabeza el tema de las renuncias, ¿no?, de los funcionarios, y entonces es probable que él haya inventado ese argumento también humorístico, ¿no? Es decir, bueno, estoy con frac por si en algún momento Frondizi me convoca. Y era mágico, era una persona que no era el tipo de programas que yo estaba habituado a ver, pero me provocaba mi interés o me provocaba mi inquietud. ¿Quién era ese tipo que hablaba con mucha fluidez, muy rápido, tomaba su vasito de agua, tiró una pitada, venía la secretaria, levantaba un tubo, levantaba otro? Realmente no era para mí un programa de televisión. Era un momento como de silencio. Me acuerdo que la gente lo escuchaba con silencio, le prestaba atención. Era que su palabra o las cosas que decía eran festejadas muchas veces, se reían o luego se comentaba. Era como algo muy valioso. Los programas de Tato Bores estaban estructurados de manera que su personaje atravesaba distintas situaciones siempre cómicas. Lo acompañaban reconocidos actores y en cada emisión contaba con la presencia de importantes personalidades de la cultura y de la política. Además, hacía exhibición de sus dotes de cantante y bailarín. Pero lo que despertaba el mayor interés del público eran sus tradicionales monólogos. Pero los otros días yo fui invitado a la inauguración de un hospital. Y mientras visitábamos el establecimiento, el director nos iba explicando, decía así: en esta sala es donde a partir de mañana no va a haber ni gasas ni algodones. En esta otra sala es que a partir de mañana no va a haber ni cama, ni cobija, ni colcha, ni sábanas. En esta moderna sala de rayos a partir de mañana no va a haber ni rayos, ni cama, ni placa, ni nada. Y en este moderno quirófano, mañana no va a haber ni moderno, ni quirófano, ni nada de nada. Para eso así, dijo el director, todos estos servicios serán completamente gratuitos. El programa arrancaba con una cámara que lo esperaba en la entrada de Canal 9, antes de que fuera de Romay, el Canal 9 anterior a Romay, en la calle Castex, en el pasadizo. Ahí lo esperaba, se bajaba del auto con una mina y un perro, y antes de entrar al canal, una especie de portería, abría una puerta y le decía a la chica que lo espere, y ahí había muchas minas con perros que él ya venía dejando de todos los programas, ¿no? Y entraba y se iba cruzando con personajes, se veían los cables, las cámaras iban reacomodando la situación, esas cámaras con trípode. Pero él también podía hacer cosas variety, a veces hacía cosas variety, bailaba y cantaba y traía, ¿viste? Y salía mina debajo, era bárbaro lo que hacía, el tipo podía hacer. Yo creo que lo más esperado era el monólogo político, sin duda.
Y en ese sentido creo que era lo que más le llegó a la gente. Yo tengo varias ideas para una forma democrática y sencilla. Sería elegir el presidente por medio de un sorteo como si fuera la lotería. Agarrar una gran bola y llenarla con 20 millones de bolillas y cada una es un habitante. Y el día elegido, en lugar de elecciones, sorteo. La primera bolilla que cae, el premio mayor el gordo, la presidencia. La segunda bolilla que cae, la vicepresidencia. Después viene la bolilla ministro, bolilla senadores, bolilla diputados. Las emisiones dominicales de Tato Bores nunca dejaron indiferente al público. El contenido de sus monólogos se convirtió para muchos en un tema de conversación habitual. Cuando se termina, las bolillas que quedan dentro del bolillero simbolizan al pueblo que tiene que laburar y embromarse, ¿no es cierto? Lo que me impresionaba después era el comentario un poco el otro día. O sea, que el programa no se terminaba ahí. Yo me daba cuenta que tenía un efecto residual, ¿no? Que no era eso de ahí. Al otro día tenía su repercusión, al otro día alguien decía algo de los maestros, del vicedirector en la escuela primaria, sobre lo de Tato, ¿viste lo que dijo? Siempre colaboré con mis libretistas, pero nunca me interesó firmar los libretos ni figurar en nada de eso. Yo trabajo junto a ellos. Si quiero sacar algo, lo saco. Y si quiero poner algo, lo pongo. No te olvides que el dueño del programa soy yo. Una de las cualidades profesionales más reconocidas de Tato Bores fue la de saber elegir a sus colaboradores. Sus libretistas se encontraban siempre entre los de mayor competitividad del momento. Sin embargo, cada guión era supervisado por él mismo hasta el último de los detalles. Si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Siempre se rodeó y le dejó un gran lugar a los autores. Él decía sobre una idea de Tato Bores que era concreto, pero siempre tuvo grandes guionistas. Desde Jordán de la Cazuela, César Bruto, Ginsburg, Abrevaya, Santiago Varela, Aldo Camarota, Gino Díaz, Pedro Saborido, Omar Quiroga, Alejandro y Sebastián Borenstein. O sea, siempre tuvo la calidad de tener autores de primerísimo nivel en su momento, que era lo mejor que había en el país. De modo que las virtudes además que tenía, otra es saber rodearse. Él tuvo muchos autores. Él no tuvo un solo autor, tuvo varios autores, a los cuales estimaba y quería y respetaba. Lo curioso de este caso es que si uno pudiera ver los programas de él, de los 30 años que abarcó, no se notaban casi la diferencia de los autores, porque tenían un denominador común, un estilo que eso lo impuso él. Mi papá leía todos los diarios, en mi casa había todos los diarios y no le tenía que estar informado porque tenía que saber de lo que hablaba, me imagino yo. Y mi papá no era que escribía sus libretos, pero los corregía, los acomodaba, nada se hacía sin su consentimiento y nada de lo que él decía no estaba absolutamente aprobado por él. Tato Bores fue un gran perfeccionista. Exigente consigo mismo, era capaz de los mayores esfuerzos para no defraudar a su público. El estudio de sus monólogos le demandaba largas jornadas de trabajo solitario que ponían a prueba sus capacidades de atención y concentración. Siendo un hombre muy respetuoso de los libros, porque la verdad que se empeñaba cada semana en aprenderse en memoria esos monólogos que decía 200 kilómetros por hora y que lo hacía con tanta gracia. De modo que eso para mí es su característica más sobresaliente. Él los libretos los sabía de punta a punta. Él, el monólogo, los llamados telefónicos, los repasaba de punta a punta. No los improvisaba nunca. Y cuando no había ni teleprompter ni ningún tipo de método de ayuda, él se pasaba 3 o 4 días en su casa, en el living de su casa, de una punta a otra, leyendo el monólogo, lo sabía perfecto, no necesitaba
ningún tipo de apuntador. Para evitar repetirse a sí mismo, Tato Bores recurrió en algunas ocasiones a las medidas más drásticas. Sus allegados recuerdan cuantiosas anécdotas que retratan su obsesión por renovarse continuamente. Él un día, imagínate que en esa época no existía ni la computadora ni nada, o sea que los libretos se guardaban en papel. Y se iban acumulando valijas de libretos en la baulera. Y él un día hizo tirar todo, porque decía que tener los libretos podía generar la tentación de querer repetirse, y que la única manera de no repetirse nada, innovar siempre y cambiar todo, era no guardar nada. Y tiró todo. El núcleo central de los monólogos de Tato Bores estaba conformado por aquellos temas que más preocupaban a los argentinos. Vistos a través de su mirada irónica, estos parecían perder algo de su angustiosa gravedad. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amiga. Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como mirá, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. El tipo hablaba en el, a ver, si me acuerdo, en el 61, en el 72, en el 83, en el 87, en el 92, de la inflación. Uno de esos temas eternos en la Argentina, la crisis de la educación, el drama de los docentes, los jubilados. Bueno, yo creo que también lo extraordinario de la figura de Tato es el talento que ha tenido él y sus realizadores y sus guionistas como para interpretar una realidad argentina absolutamente circular, reiterativa, que a lo mejor es la estirpe de nuestro fastidio permanente. Los actores nos pasamos la vida tratando de invocar un personaje, y una vez que lo invocamos, no nos lo sacamos de encima nunca más. Hay tipos que se pasan la vida y no lo encuentran. Cuando uno encuentra un personaje, tiene que ser un loco para eliminarlo. Por lo general, se lo explota hasta el final. Además del sarcástico hombrecito de frac, peluca y anteojos, Tato Bores desarrolló otros personajes que dejaron un entrañable recuerdo en la memoria de su público. Algunos eran un medio para ironizar sobre su condición de judío, otros representaban una proyección cómica del futuro nacional. Incertidumbres, piezas que no encajan. Solo una constante aparece en cada uno de nuestros hallazgos. La foto de este hombre. ¿Quién demonios se supone que fue? El personaje del arqueólogo alemán es verdaderamente un hallazgo, verdaderamente un hallazgo. En fin, es plantear la desaparición de un país como la Argentina y los restos que iba encontrando era verdaderamente no solo de buen gusto, sino inteligente. Yo quería que mi papá cante y baile. O me gustaba, por ejemplo, el tío José. A mí me hacía reír el tío José, pero porque yo era chica y no entendía nada de qué se trataban esos monólogos. Bárbaros, no tan bárbaros, se crean compromisos. Lo ven más los chicos. Trabajar un mes al año y 11 meses cada año. ¡Ay, qué visceral el hombre! ¡Ay, ninguno está conforme si se hace el requisito! Hay que votar por mí. Este es
porque como actor veía a una persona. Trabajaba en primera persona, él era él. Era como un hombre judío, podía ser mi suegro. Yo nunca tuve demasiado contacto con los hombres de poder, quizá porque quise preservarme, pero muchos me dieron muestras de buen humor. Uno de ellos fue Frondizi, que siendo primer mandatario me llamó para felicitarme por haber dicho que los presidentes no tenían ninguna escuela donde aprender su oficio. A pesar de que haría de la política un eje primordial de su trabajo, Tato Bores vivió voluntariamente alejado de este ámbito. Sus propias convicciones y su inquebrantable ética profesional le impidieron siempre hacer concesiones ideológicas. Curiosamente, al revés de lo que mucha gente puede pensar, mi viejo era un tipo lejano de la política, ¿no? No era un tipo... No tenía ni vínculos con políticos, ni conocía políticos, ni los quería conocer. Justamente un poco por su laburo. No tenía casi relación con nadie que tuviera que ver con la política, ni se tomaba demasiado en serio nada de la política. Yo creo que papá fue un gran demócrata. Mi viejo no discutía de política. Mi viejo, supongo que todo lo que hacía en su trabajo le alcanzaba y le sobraba para no seguir después en casa hablando de política, ¿no? No era que en mi casa se hablaba de política en la mesa sin parar. Tenía una opinión política, lo cual no le impedía a él plantarse en un lugar de cierta imparcialidad. Me refiero al humor político, digamos, no expresaba sus preferencias, ni sus discrepancias, ni sus rabias, ni nada. Simplemente era, por eso digo, era muy cuidadoso como actor cómico y muy riguroso con el texto, haciendo un humor que no era ofensivo y que era muy filoso al mismo tiempo. ¿Sabe lo que pasa? Que ser argentino mucho tiempo seguido es difícil. Hasta para Dios es difícil, créamelo. Yo trabajé durante dictaduras, medias dictaduras y gobiernos democráticos. Desde Aramburu para acá, todos. Y me rajaron varias veces. Pero no me quedé con ganas de decir nada. Suena mal, pero ya dije todo lo que tenía que decir. Durante toda su carrera artística, Tato Bores sufrió de manera desigual las presiones de la censura. A pesar de ello, desarrolló inteligentes recursos para entenderse con su público y llevar adelante sus programas. Ciertos gestos o ademanes eran parte de un código que sus seguidores podían descifrar. El discurso de Tato Bores se servía de algo más que las palabras. Cuando Tato hacía una pausa, se tocaba los anteojos, ¿no? O tomaba un traguito que no hacía falta enfatizar, no hacía falta aclarar nada, que de eso no se podía hablar, que hasta ahí. El límite era hasta ahí, que más de ahí no se te permitía, ¿no? Y estaba marcando límites no hacia él, sino hacia la sociedad argentina. Yo creo que todo el mundo sabía de alguna manera qué era lo que iba a decir Tato Bores. Y todos esperábamos como un guiño, todos esperábamos alguna cosa. Y yo creo que muchas cosas ni él se las podía haber imaginado. Pero también sé que fue el único programa que atravesó los gobiernos autoritarios y las dictaduras, andando en una cuerda muy finita, en un límite muy preciso, muy delicado, que él lo hizo con una gran sabiduría. Y también supimos todos los argentinos, como también con el mismo estilo, entre humorístico pero hondo, festejó el advenimiento de la democracia en la Argentina, y lo festejó muy bien. Tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón, en 1974, la situación política argentina comenzó a convulsionarse cada vez más. La vida nacional fue signada por una violencia que se extendió a lo largo de una sucesión de gobiernos dictatoriales. Durante este periodo, la vida y la actividad profesional de Tato Bores y su equipo de trabajo se vio seriamente afectada.
Cuando se murió Perón, es una acotación que le voy a hacer, yo estaba laburando en este canal, me llamaban para decirme, vamos a parar un poco con los programas humorísticos, hay que hacer un duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. La verdad que no lo suspendieron un par de semanas, suspendieron un par de años. Porque después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron, porque era que entonces eran largos los duelos, ¿comprende? Estaba haciendo los deberes y suena el teléfono, atiendo y me piden por mi papá, que llamaban de Canal 13. Era habitual eso. Le voy a avisar a mi papá, vuelvo al escritorio, nosotros vivíamos en una casa grande, en un departamento grande, y de repente escucho a mi viejo corriendo por el pasillo, me abre la puerta del escritorio donde yo estaba haciendo los deberes, del comedor diario, y me agarra del brazo y me dice, vamos que hay una bomba. Y fue todo así, tan dramático y tan rápido que mucho no me acuerdo, pero sí tengo el recuerdo de mi papá, yo agarrada del brazo, y mi papá tocando todos los timbres mientras bajábamos por la escalera, vivíamos en el piso 15, para que todos los vecinos, los que estaban, se salieran, porque cuando el tipo le dijo a mi viejo que había una bomba en el palier de entrada, mi viejo fue y estaba la bomba dentro de un jarrón. En un momento dado a Tato le habían puesto, y le habían avisado, en realidad era para meterle miedo, le habían puesto una bomba en el palier de su departamento, ahí en Palermo, y entonces Aldo Camarota se exilió, pero como hubo programa al año siguiente, le seguí escribiendo en una época difícil, además porque no había internet. Se intercambiaban diarios a través de aerolíneas, de los vuelos de aerolíneas argentinas. Era una proeza, verdaderamente una proeza. En mayo de 1992, un resonante hecho de censura puso de manifiesto la verdadera dimensión de Tato Bores en el ámbito de la cultura nacional. Por entonces, la jueza María Servini de Cubría había ordenado prohibir la difusión de algunos fragmentos del programa Tato de América. Sin embargo, en un diario de la época recientemente descubierto, se informa que una jueza logró salvar su pellejo abonando una multa de 60 pesos. Si se tiene en cuenta la gravedad de los delitos que cometió, no quedan dudas que 60 pesos era una fortuna. En ese primer programa del ciclo del 92, Tato de América, según ella afirma, llegaron a su despacho un llamado anónimo que decía que se burlaban de ella en el programa de Tato Bores y que le tomaban el pelo, y que en realidad esto es una secuencia que dura 5 minutos. Cosa que esto no era así. Sin embargo, interviene la justicia y trata de secuestrar el tape para que no se emita ese día domingo la secuencia referida. En respuesta a la medida judicial, fue emitido un programa en el que algunas de las figuras más relevantes del medio artístico y televisivo cantaban unas estrofas inventadas, escritas por Sebastián Borenstein. De esta manera, manifestaban su apoyo al gran Tato Bores. No hubo ninguna de las personas a las cuales llamamos que dijo que no. Ninguna. Desde Pinti, por Nico Repeto, desde Miguel Ángel Solá, hasta los chicos de la banda del Golden Rock, desde Julián Weich hasta Magdalena, Grondona y Neustadt. Entonces, un arco totalmente distinto de edición de periodismo y de distintos medios en su momento, ¿no? Y sobre todo un Neustadt totalmente, digamos, pro Menem, pro Cavallo, pro, digamos, gobierno de Carlos Saúl Menem.
Grondona con una posición intermedia y Magdalena, como siempre, inquisidora, preguntando, defendiendo una posición más de preguntando qué son los decretos, lo que sea. He hecho cine, sí, y quizás sea la única de las cosas que he hecho donde no me sentí identificado. En realidad, no son cosas mías. Las películas las hicieron los otros. A pesar de haber participado con éxito en numerosas películas, Tato Bores no pudo dedicarse a la cinematografía tanto como hubiera querido. Fue una asignatura pendiente que él siempre me dijo, nos dijo, a mi hermano y a mí, siempre tenía una idea para hacer una película y siempre quería hacer una cosa y bueno, nunca se dio. Hizo películas, hizo algunas películas dramáticas, blanco y negro, alguna no tan mala, y después participó de algunas películas de estas, con Olmedo hizo un par de películas, una es divertida, pero no le tocó. A él le costó tener una gran oportunidad en cine, ¿no? Siempre, yo creo que él se murió con la idea de que no había tenido esa oportunidad. Pero en un momento dado tuvo 2 o 3 intervenciones muy felices, muy elogiadas en películas policiales, como por ejemplo El Jefe, ¿no?, de Fernando Ayala, en donde trabajó con Alberto de Mendoza. Me parece que era una época en la que en la Argentina abundaban los actores. Él, por aspecto físico, de ninguna manera podía ser un galán. Era un muchacho bajito, regordete, más bien feo, pero muy simpático, muy gracioso. La gente piensa que un humorista se pasa todo el día haciendo chistes. Sin embargo, Berta, mi mujer, dice que soy un amargado. Para Tato Bores, la vida familiar ocupó siempre un lugar de privilegio. A su esposa Berta Spindler la conoció en los inicios de su carrera actoral y tuvo con ella a sus 3 hijos, Alejandro, Sebastián y Marina. Alejandro y Sebastián se transformarían con el tiempo en colaboradores indispensables para su trabajo. Mi mamá y mi papá se enamoraron perdidamente y la anécdota famosa es que mi papá, cuando le fue a pedir la mano a mi abuelo le dijo que sí, pero que iba a tener que dejar de actuar. Entonces mi mamá, que siempre dice, no sé cómo, ella siempre dice, tuve un momento de lucidez y le dije que no dejara de actuar. Yo no me iba a perdonar nunca cargar con esa duda, digamos, qué hubiese pasado si hubiese seguido trabajando, ¿no? Que no iba a cargar ella con esa mochila, y mi vieja se tuvo que ir de la casa de mi abuelo, y siendo hija única, era él o yo, dijo mi abuelo, y mi mamá lo eligió a mi viejo. Luego de intensos periodos de trabajo, Tato Bores pasaba los meses de verano junto a los suyos en la ciudad de Punta del Este. Allí encontraba la tranquilidad necesaria para pensar en las nuevas ideas que haría realidad en su siguiente ciclo de programas televisivos. Ahí pasó sus 3 meses por año donde descansaba, pero donde también como que iba armando un borrador de lo que iba a ser ese año, ¿no? Él como que se armaba el esqueleto, la estructura del programa se la pensaba en ese veraneo,
donde se le iban ocurriendo las cosas, donde percibía qué estaba pasando y de qué en fin, por dónde iba a inventar personajes y por dónde estaban los ingredientes. Pero de hecho desarrolló toda una vida ahí que fue importante y que para nosotros también fue. De hecho, yo viví 10 años ahí. Mi viejo se iba de vacaciones, terminaba su ciclo en noviembre, se iba con mi vieja un mes a Europa o a Estados Unidos, no sé, en general, que era como la luna de miel que tenían ellos, el mes ese que nosotros la pasábamos como la mona de chicos porque los extrañábamos un montón, pero ellos parece que la pasaban bomba. Y después se iba 3 meses con nosotros a Punta del Este, que teníamos una casa, y pasaba 3 meses dedicados a pensar, porque él nunca dejaba de pensar lo que venía, lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, pero a la vez iba a la playa, los sándwiches, el asado, los amigos, la familia. Ahí había tiempo para distenderse, para despreocuparse un poco y juntar pila para... En abril ya estaba encarando y a veces arrancaba en mayo, creo, ¿no? Más o menos. Extraño estar obligado a ir al canal una vez por semana. Extraño tener que aprender lo que voy a decir y sentarme a inventar cuentos. Pero a la máquina de la televisión y a los llamados de los políticos no los extraño un pito. Mucho gusto, yo soy el secretario general del Sindicato de Ladrones de Pasacasete. Mi nombre es José Ventilete. ¿José Ventilete? Acá hemos venido con los compañeros del sindicato, Cacho Piedrazo, de la Regional San Martín, y José Yo Aguanto en la Esquina. En la década de 1990, los hijos de Tato Bores eran quienes comandaban sus producciones televisivas. Para muchos, esta fue una de las etapas de mayor interés artístico de toda su carrera, debido a los conceptos innovadores que aportaron Alejandro y Sebastián Borenstein, tanto en lo estético como en los contenidos. ¡Que entre el narcomóvil! Para un país nuevo y puro, 95% de pureza. ¡Tato! ¡Tato de América! ¿Pero qué dice? No sé qué decir. Es lo único que faltaba, que los narcos tengan su propio partido político. Mirá el lazo que se trajo. Lo compramos la semana pasada, Tato. Claro, como queremos vivir en democracia, ¿se da cuenta? Tenemos nuestro propio partido político. El FRULA. ¿El FRULA? Frente de Unidad Latinoamericana. Pero no todos son rosas, Tato. No sabe. Sufrimos un feroz internismo. Tienen líneas internas y todo, carnalito. Y así somos los argentinos, Tato. Y vea, Tato, yo soy solamente el líder de la lista celeste y mucha blanca. Pero estamos enfrentados totalmente con la lista Renovación y Pala. Renovación y Pala. No se olvide de la agrupación 5 por 1 gramo. Esos son unos imberbes estúpidos. ¿Qué dice, por favor? Pero yo digo, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes además de lo habitual? Hay una vieja aspiración, Tato. Sí, me imagino. El traslado de la capital. ¿Ustedes también quieren trasladar la capital a Vietma? No, queremos traerla de Medellín a Buenos Aires. ¿Quieren traer la capital del narcotráfico acá y convertir esto en capital del narcotráfico? No, Tato, no. Solamente la parte administrativa, se da cuenta. Tato tuvo distintas épocas, pero hubo un momento que fue cuando ingresan Alejandro y Sebastián al programa, en las distintas estructuras del programa, a donde agrega al monólogo lo artístico y lo enriquece muchísimo. Bueno, para mí también eso es parte de lo mismo, ¿no? De pararte en otro lugar para hablar sobre lo que están diciendo los demás, pero desde otro punto de vista. Pero me parece que los ciclos, los últimos, desde que empiezan a trabajar Sebastián y Alejandro Borenstein, los hijos, con Cartoidías y todo ese grupo de producción, Pablo Martins, bueno, me parece que ese para mi gusto, ¿no?
la etapa más fecunda, más creativa, más imaginativa. Yo creo que esos videos todavía hoy pueden ser videos de premio en cualquier concurso de televisión del mundo, ¿no? Me parece que era una forma de hacer el humor político muy moderna, ¿no? Y insisto, si hay una característica de todos los políticos argentinos, políticos democráticos o antidemocráticos, es que siempre les gustó salir bonito en la foto, salir lindo en la estampita, como se decía, ¿no? Bueno, el humor no es para eso, no es para que los políticos, por ejemplo, salgan lindos en la foto. A lo mejor salen un poco deformados, a lo mejor salen un poco abofeteados, y bueno, y el humor que hacía Tato era para eso. No siempre los hacía quedar de la mejor manera posible. Y lo que nos propusimos nosotros cuando tomamos el programa fue ponerlo nuevamente en sobre rieles, de alguna manera, con todo respeto por todo lo hecho anterior, pero digamos, decir, volvamos a la esencia del personaje, ¿no? Volvamos a la esencia del personaje, a lo que el personaje debe ser. Ya habían pasado años en los cuales mi viejo casi no usaba el frac, andaba de traje por los programas, digamos, ¿no? Es decir, lo volvimos a colocar en su más profunda esencia, y sí, era un show, terminó siendo un show, ¿no? Es decir, donde tratamos de explotar de alguna forma todas las posibilidades expresivas de Tato, ¿no? En 1993, tras realizar una temporada de un programa mensual llamado Good Show, Tato Bores se retiró de la televisión. En enero del año siguiente le fue diagnosticado un cáncer que le provocaría la muerte el 11 de enero de 1996. Dejaba como legado uno de los más importantes capítulos de la historia de la televisión argentina. En 1999, como un homenaje póstumo, los hijos y muchos de los antiguos colaboradores de Tato Bores realizaron un ciclo especial para la televisión llamado La Argentina de Tato. Se trabaja durante 4 meses organizando los archivos. Se trabaja clasificando los cassettes, viendo en qué calidad están, haciendo planillas y trabajando sobre ejes temáticos. En eso trabaja muy fuerte Alejandro Borenstein con un equipo de guionistas que convoca él para eso. Pero principalmente lo hace Alejandro con apoyo y con respaldo de Sebastián, que le sugiere cosas, a veces Saborido, a veces Santiago Varela, y bueno, y en ese rol estuve como productor ejecutivo yo, como productor general del ciclo de la Argentina de Tato, y realmente lo más impresionante eran los temas recurrentes en casi todos los niveles. Cuando hicimos la Argentina de Tato, que me tuve que ver todos los programas de mi viejo en 2 meses, y vi cosas que no había visto nunca, y ahí pude prestar atención y entender el valor de ese material, entender el valor de todo lo que mi viejo estaba contando y todo lo que había contado, y me di cuenta y dije, wow, mirá lo que tenemos acá. Yo creo que de alguna manera el personaje y lo hecho está como inmortalizado, ¿no? A mí personalmente, una persona que quiero, que reconozco como un soldado de esto, ¿viste? Como alguien que trabajó y que hizo esto muy bien, dentro de lo que pudo, de la forma que pudo, manteniendo ese personaje que era el personaje que acompañaba a la gente los días domingos. Tato siempre intentó hacer de su vida artística, no un ejemplo, ser coherente con él, o sea, hacer cosas buenas, pero no para que la crítica diga, che, qué bueno que es. O sea, no trabajaba mucho pensando en la crítica,
teniéndola en cuenta, como teniendo en cuenta los anunciantes que determinan un montón de cosas en la televisión, y teniendo en cuenta al público, porque la audiencia también determina eso. 3 valores él lo tenía claro. Y con el tiempo, Tato Bores se va agrandando en el recuerdo de la gente, en la historia, porque nadie hace lo que hizo mi viejo, no aparece otro Tato Bores, que no va a aparecer nunca, porque Tato Bores hubo uno y va a haber uno solo, aparecerá otro, Juan Pirulo, veremos, no sé, seguro que van a aparecer otros tipos que van a hacer otras cosas, pero a medida que va pasando el tiempo, mi viejo en el recuerdo de la gente se agranda más. Y demostró, entre otras cosas, que no era necesario ser vulgar, ser ordinario, ser vasto para ser popular y exitoso. Y esta es una de las lecciones que deberían aprender algunos de los que están en el tema del humor en televisión. Todavía tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo.